Hoy vamos a ver la segunda parte de reacciones ante la luz. Si empiezo el mensaje en este momento, pues algunos van a decir, o sea, ¿cómo? Me perdí de la semana pasada, pero voy a hacer un breve resumen del tema de la semana pasada y luego entramos en el tema del día de hoy. Veíamos la semana pasada que hay reacciones positivas a la luz, y la luz es Cristo. Él dijo que él era la luz, o es la luz también, ¿no? Entonces hay reacciones positivas, y entre ellos, por ejemplo, ¿cómo reaccionó Saulo? Saulo reaccionó positivamente, con temor y temblor, eso lo vimos la semana pasada. Vimos a los samaritanos, también vimos ahí que ellos reaccionaron creyendo, y aún Jesús se quedó ahí 2 días, pero también hubieron reacciones negativas. Y esas reacciones negativas, por ejemplo, en el caso de Judas, Judas reaccionó negativamente, no dejó su pecado, no dejó de hacer lo malo. También vemos a los gadarenos reaccionaron de una manera, dice la Reina Valera 1960, que tuvieron miedo, pero el texto original dice tuvieron temor, dice Reina Valera, perdón, pero en el original dice tuvieron miedo. Una reacción del corazón internamente, se podía reflejar en las actitudes que tenían. Vimos también las actitudes negativas. ¿Qué actitudes negativas impiden que nosotros busquemos a Dios? Y entre ellas hablábamos de las tinieblas, es decir, esos deseos que no hemos dejado, los vicios, el mismo pecado, aún poner primero en nuestra vida, el amor propio, ciertas costumbres que impiden que reaccionemos negativamente a la luz de Cristo. Tal vez la posición social es entre unas de las cosas más fuertes en nuestra sociedad. Lo intelectual, acuérdense que en las escuelas muchas veces se habla del ateísmo de una manera muy, muy discreta. Algunos pueden ser propiedades que tienen, como el joven rico, ¿se acuerdan? Algunos pueden ser hasta familiares, ponen a sus familiares primero, antes que a Dios. O otra cosa que impida que reaccionemos negativamente. Vimos también que una reacción negativa es no buscar la palabra de Dios como una guía personal. También vimos que la persona, una de las cosas negativas se expresa, es que no querrá ser expuesto por la palabra. No querrá ser reprendido, y eso lo lleva a una rebeldía pasiva o rebeldía activa. La rebeldía pasiva es que el que dice, no le entro a Dios, pero tampoco lo digo públicamente, pero lo refleja con sus actos. ¿Sí? Y hay quien tiene la rebeldía activa, que dice de plano, no quiero. O sea, hay una oposición. Otra cosa que veíamos es que no toman consejos de la palabra de Dios. Veíamos eso en Proverbios. Condicionan la palabra de Dios a sus intereses, la quieren moldear a la manera para podérselo aplicar. No se someten a la palabra de Dios, manipulan la palabra de Dios aparentemente, porque pues, Dios no puede ser burlado, y todo aquello que obstaculice el obedecer a Dios. Y nos quedamos ahí, nos quedamos en que en Juan 3:21, cuando dice Jesús, el que practica la verdad viene a la luz de Cristo. Ahí nos quedamos, ahí lo dejamos, de que pongamos en práctica a la luz de Cristo. No a la luz de los hermanos, no a la luz de la iglesia, no a la luz de quien me ve, sino a la luz de Cristo. Hoy vamos a ver la segunda parte. Y el propósito de este mensaje, el del día de hoy, es que cada uno de nosotros tenga la actitud correcta ante el Espíritu Santo. A lo último lo vamos a ver. ¿Cuál es esa actitud correcta? Pero para eso primero tenemos que ir profundizando algunas verdades
algunos puntos que nos pueden ayudar. Si tú quitaste los obstáculos en tu corazón, como se les comentó, se les dio el consejo la semana pasada, esta palabra cae en buena tierra. Pero el que no vino la semana pasada, no se preocupe porque ya le hice el resumen y entonces se actualiza con lo que Dios nos va a querer mostrar. ¿Sale? Entonces, vamos a ir al texto base, al texto que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ir a Juan capítulo 3. Por favor, si ya lo pueden poner. Juan capítulo 3, versos 19 y 20. Dice, y así empieza el mensaje, ¿sí? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Verso 20, por favor. El siguiente verso, por favor, el 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y una pregunta interesante, porque este texto está después del famoso texto que se habla del que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Es el contexto de arriba, ¿sí? ¿A quién le dijeron este mensaje? ¿A quién le dijeron estas palabras? Porque fueron palabras fuertes, ¿sí? Vamos a ver el texto, el 19, por favor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿A quién le dijeron este texto? ¿A quién se lo dijeron frente a frente? Se lo dijeron a Nicodemo. Y hoy vamos a estudiar un poco a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? ¿Qué hacía Nicodemo? Vamos a ver esto, un poco de la personalidad, el trasfondo de por qué Jesús le dijo esta palabra tan fuerte a Nicodemo. Juan 3, 1 y 2, por favor. Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Es decir, fariseo, es decir, es sinónimo de mucho conocimiento. Tenía mucha letra, tenía mucho conocimiento y estudio de la palabra. ¿Qué nos quiere decir eso también? Que era un principal entre los judíos, es decir, religioso. El clásico religioso, ¿eh? Que cuida las formas, que cuida lo externo, pero no lo interno del corazón. Mucha doctrina, mucho del cuidado de las cosas, cómo se deben de hacer, ¿sí? Pero ¿qué hizo Nicodemo? Vamos a ver qué hizo Nicodemo en el verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fariseo, principal de entre los judíos, muy religioso, mucha doctrina, mucho lleno de conocimiento, y viene de noche. Y aquí hay dos razones. Nos apunta a dos razones. La primera podría ser que este vino a Jesús de noche. La primera es para no ser descubierto, para no ser hallado hablando, porque era lo contrapuesto, Nicodemo, ¿sí? Muchos fariseos habían opuesto a Jesús y Nicodemo era un principal de la sinagoga. Y entonces el ir de día pues iba a ser descubierto, entonces va de noche. Otra razón por la cual posiblemente es que sus actividades le impedían ir de día. Es decir, tenía tantas actividades en el día que a lo mejor dijo, voy a verlo de noche, ¿sí? Pero
para ser más práctico, yo creo que me quedo con la primera, ¿no? De que no quería ser sorprendido. ¿Sí? Por eso viene de noche. Y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Reconoce a Jesús, mas no le da el 100% de obediencia. Fíjense en el texto. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, le reconoce a Jesús las verdades, es más, le reconoce los milagros, porque dice ahí las señales que tú haces, pero no le reconoce obediencia a Cristo. ¿Sí vamos comprendiendo? Y ahí está el problema del religioso. Y ahí está el problema del que tiene mucho conocimiento, del que tiene mucha palabra, que sabe de Jesús, pero no rinde obediencia. Más adelante vamos a ver, aquí no se nota, pero más adelante lo vamos a ir profundizando. Y aquí viene un problema profundo del corazón de muchos de nosotros, porque muchos ya tenemos mucho conocimiento. Y no necesariamente que vengas a este lugar y que se te enseña la palabra, se te enseñan las cosas. No me estoy refiriendo a eso. El hecho que tú sabes que hay una palabra, el hecho que tú sabes que hay un evangelio, el hecho que tú sabes que hay un Dios que merece reverencia. Y una evidencia que da Nicodemo es que empieza diciendo Rabí. O sea, le reconoce los méritos a Cristo, pero no le reconoce obediencia. Le reconoce las señales, pero no le reconoce honor y pleitesía, es decir, el honor que se merece. ¿Cuántos de nosotros no estamos así? O no venimos a Cristo y estábamos así. Independientes del lugar donde te reunías. Y para esto, esta obediencia tiene que ser plena. Muchos de nosotros decíamos, y me incluyo porque yo fui religioso, poco tiempo, pero fui religioso, y pude ver cómo era la vida de un religioso. El religioso conoce Biblia, él reconoce que hay un Dios, reconoce que es sobre todas las cosas, pero no le reconocemos obediencia a Dios. Tú sabes que el religioso tiene una característica, es juguetón con la palabra de Dios. Y cuando digo juguetón, estoy hablando de que vacila con la palabra de Dios, no es serio con la palabra de Dios. Y eso le impide esa seriedad con Dios. Así se presentó Nicodemo. Así se presentó Nicodemo. En ese sentido, porque en este momento estaba frente a la luz. La luz es Cristo. Otra actitud hubiese tenido, porque entra muy bien Nicodemo, o sea, Rabí. Pero si él reconociera a Cristo como verdaderamente el Hijo de Dios, se hubiese convertido. ¿Sí o no? Entonces, aquí viene un problema. ¿Cuál es el actual Nicodemo hoy en día? ¿Dónde están los Nicodemos? ¿Dónde están los Nicodemos? ¿Están en el templo? ¿Están en las calles? ¿O están aquí? Aquí están en medio de nosotros. ¿Quiénes son los Nicodemos? Vamos a ver, y aquí deja a un lado a los que están alrededor tuyo y profundiza estas preguntas. ¿Quién no ha alcanzado la salvación, pero tiene doctrina? ¿Quién no ha alcanzado la salvación, el perdón de sus pecados, pero tiene doctrina? No ha alcanzado el deseo, viene a lo mejor con una intención de buscar de Dios y tiene doctrina, o sea, palabra de Dios, pero no se convierte. Es decir, tiene conocimiento, aún puedes tener conocimiento de salvación, pero no está aplicado en tu vida. Y así estaba Nicodemo. Señor, sabemos que esas señales que tú haces, si no está Dios con él, no las puede hacer. Pero no hay la obediencia.
¿Quién ha dicho en su interior, qué me falta para ser hijo de Dios? No sé qué me falta para ser hijo de Dios. Algo me falta. Y ya estado buscando en la doctrina, has estado buscando en a lo mejor la actitud que tienes y dices, voy a la reunión, pero no me he convertido a Dios. ¿Quién le ha pasado eso? Alce la mano. Porque que salgan los Nicodemos. Es que si se esconden los Nicodemos no se les puede ayudar. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Qué tengo que hacer para Cristo? ¿Me pongo de cabeza? ¿Me pongo de rodillas? ¿Lloro mucho? Los Nicodemos tienen mucho sentimiento. ¿Ves cómo le habla a Jesús? Rabí. Con una manera así como que llega, ¿no? Esos son los Nicodemos. Porque tienen mucho conocimiento. Hay quienes hacen esta pregunta. ¿Qué me falta para ser cristiano? ¿Qué me falta para ser cristiano? Algo me falta, pero nunca lo alcanza. Algo me falta, pero no lo alcanza. Y viene a la reunión y dice, qué precioso estuvo la reunión, qué hermoso estuvo, pero no lo alcanza. Le llega la luz, pero como que no llega a completarse en su vida. Pero yo hago la pregunta, ¿quién es el actual Nicodemo? Te llega la luz y te vas igual. Solo te flasharon, por así decirlo. O sea, te sacudió la palabra, pero no llega a ser el efecto. Ese es el Nicodemo. Y hay Nicodemos allá afuera, sí, hay Nicodemos allá afuera. Pero hay Nicodemos aquí adentro. Y si no salen a la luz, no se les puede ayudar. ¿A qué horas fue Nicodemo? De noche. De noche. Para no ser descubierto. Y están guardados. Y están guardados en medio de nosotros. Y no quieren salir. No se quieren acercar. No quieren que se les ayude porque tienen la doctrina. Y así no se puede. Si no reconoces que eres un Nicodemo de este tiempo, ¿sabes qué? No se te puede ayudar. Vas a venir muchos años, mucho tiempo, vas a alabar a Dios todos los domingos, pero no se te puede ayudar. ¿Ve a qué horas vino Nicodemo? De noche. Para que nadie estaba guardado. Y es lo que yo quiero que tú entiendas. Que si no estás convertido a Cristo, tú eres un Nicodemo. Tú eres el Nicodemo actual. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque yo fui Nicodemo en su tiempo. Y esa es la verdad. Si vienes por primera vez o segunda vez, pues ahí te vas a estar haciendo Nicodemo en medio de nosotros si no te conviertes a Dios. Y ahí vas a hacer tus formas y vas a hacer como los demás hacen, pero en el fondo no te conviertes. ¿Sí vamos comprendiendo? Ahora yo les digo una pregunta, ¿quiénes son los Nicodemos? Alce la mano los Nicodemos. Alce la mano los Nicodemos. Son los dos y los demás son cristianos. Ah, pues entonces, que salgan los Nicodemos, si no se les ayuda. ¿Y cómo? Aquí solo hay dos tipos de personas. O eres cristiano y sabes qué es ser cristiano, o sea, guiado por la palabra, obediente a Dios, sujetado a Dios, vivir una vida recta, etcétera, etcétera, o una vida de Nicodemo, no hay nada, no hay otra. Y si no se aclara este punto en medio de nosotros, ¿sabes qué? Los siguientes puntos, vas a ver muy dura la situación, muy difícil la situación. Por eso, gloria a Dios el que levantó su mano. Y lo último les voy a preguntar si ya saliste o no saliste. Porque aquí no hay de dos, aquí es de una. O eres o no eres.
Se les pide, busca a Dios y no lo haces. No hay obediencia. Se te dice, deja tus pecados y no lo haces. Y lo dejas para mañana, para pasado. Y cuando viene la otra semana, ya se te olvidó. Y vuelves otra vez, ya te hiciste un Nicodemo. Muy bueno para Rabí. Sabemos que has venido de Dios. Y las cosas que haces son de Dios. Pero mi actitud es negativa. No me humillo. No reconozco. No perdono. No dejo el pecado. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces, para los que alzaron la mano, les tengo buenas noticias. Se les va a poder ayudar. Pero al que no, se va a engañar más. Aunque piense que esté bien. Porque les dije, ¿quiénes son los Nicodemos? Es que no hay de otra. O eres cristiano o eres ya te hiciste una religión en tu interior. ¿Y sabes por qué no reconocen muchos y no salen a la luz los Nicodemos? Por soberbios. Son soberbios, son falsos, son hipócritas, son religiosos. Y disculpen las palabras que estoy diciendo, pero así era Nicodemo. Religioso hasta no más. Falso, como lo más falso que puedas entender de un billete. ¿Lo ves así que parece que es real? Pero lo llevas a la autenticidad, o sea, es decir, lo llevas a una verificación y dices, ese billete es falso. Pero yo veía que era real. Sí, pero es falso. En el fondo sabes que eres falso. En el fondo sabes que esa falsedad tú no tienes, tú no sabes, tú no entiendes, porque así le pasó a Nicodemo. Es un hipócrita. Y mientras más se aferra el Nicodemo a no salir, más hipócrita se vuelve. Y aprende las formas. Dios te bendiga. Bendiciones. ¿Ah? Voy a orar por ti, pero no lo va a hacer. O sea, todas las formas las va teniendo. ¿Sí vamos comprendiendo? Tiene que salir a la luz el Nicodemo, porque si no sale no se le ayuda. Va a ser más hipócrita. Y cada día se va engañando más y más y más. Y algún día se va a aburrir y luego se va a ir. Y va a decir, no se puede. Pero no se puede porque por dentro es un religioso. Cuida las formas. Cuida todos los detalles externos. Pero los detalles del corazón no los ve. Por eso esa palabra que le dijeron a Nicodemo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Qué fuertes palabras. Qué fuertes palabras. ¿Sí? ¿Hasta aquí entendemos? ¿Comprendemos? O eres cristiano o eres hipócrita. O eres cristiano o eres falso. O eres cristiano o no lo eres. La respuesta que le dieron a Nicodemo lo dejó muy mal parado delante de Dios. Estás expuesto ante la luz, Nicodemo. Y la respuesta que Jesús le dio, te la va a dar a ti, Jesús. Amén. Juan 3:3, por favor. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si no naces, ni siquiera puedes ver el reino de Dios. Verso 4, por favor.
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5, por favor. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí está más difícil. Primero le dijo, no puedes ver el reino de Dios. Y si no naces, no vas a poder ni siquiera entrar en el reino. O sea, está más difícil la situación para Nicodemo. Verso 6, por favor. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Verso 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a ver el primer texto que vimos, el verso 3:3, por favor. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes ver, está ciego. Nicodemo estaba ciego. No entendía, porque las preguntas que hizo, ¿acaso puede entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? No entendía, pero tenía doctrina, tenía conocimiento, guardaba la ley, hacía las cosas, vamos a decir así, en la manera en que él entendía, según la ley. Y esto le puede pasar a cualquiera de nosotros. O le pasa a los que están buscando de Dios, mayormente. Porque quieren ver la gloria de Dios. Pero si no naces, no puedes ver la gloria de Dios. Si no naces, no puedes ver la gloria de Dios. Y muchos quieren ver la gloria de Dios, pero sin haber nacido. Están al revés. ¿Sí vamos comprendiendo? Quiero ver la gloria de Dios en mi vida, pero primero tienes que nacer. Si vamos comprendiendo, es el orden que Dios, que Jesús le puso, y así es, ¿sí? Verso 4, por favor. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendió nada. Y no lo entendió porque no ha nacido. Tú tienes que nacer de nuevo para poder ver la gloria de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? ¿Y cómo se hace esto? Ahí va a explicar Jesús. En el siguiente verso, por favor. Respondió Jesús, le dijo, de cierto digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Tú no puedes entrar si no naces por medio del agua y del Espíritu, el Espíritu Santo. Y muchos aquí confunden diciendo que es el bautismo, y no es cierto. Porque eso no te hace nacer. Es una profesión de fe, nada más. Se necesita del agua viva. ¿A quién le dijeron? Porque los Nicodemos saben mucha Biblia. ¿Sí? Y les pregunto, a todos en general, a los Nicodemos y a los cristianos, ¿a quién le dijeron que es el agua viva? ¿A quién se lo dijeron? A la samaritana. ¿Verdad que sí? Yo soy el agua viva. Si tú no naces del agua y del Espíritu, no vas a entrar. Tienes que nacer del Espíritu, y es a través de Cristo y del Espíritu Santo se puede nacer. Es a través de Cristo, ¿sí? Y se necesita de algo. El agua se convierte en sacrificio. Vamos a verlo, Juan 3, 14, 15, por favor. Juan 3, ahí mismo Jesús en el mismo contexto lo explica. Juan 3, 14 y 15, por favor. Juan capítulo 3 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hoy te vamos a explicar este texto. Verso 15, por favor. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué?
entre en el reino. Vamos a explicar un poquito el verso 14. ¿Puedes regresarlo, por favor? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y dónde fue levantado? En una cruz. Se necesita del sacrificio de Cristo. Se necesita del sacrificio de Cristo. Y no solo que lo entienda el Nicodemo, sino que le crea. Que le crea. ¿Sí vamos comprendiendo? Porque muchos se quedan allá, en el mero conocimiento, y no avanzan a quitarle los obstáculos. Muchos piensan y dicen, es que lo que necesito es ir más a la iglesia. Y no está mal, o sea, las reuniones. El problema es que si no quitas el obstáculo, la religiosidad, las formas, aún la manera de pensar, en las religiones hay mucho de eso. Hay mucho de eso, esas formas, esas actitudes. Que pasas un examen y eres hijo de Dios. Y nunca le mostraron la verdad. Por eso no se convierten. Y se va llenando de conocimiento y se va llenando de ciertas actitudes y todo, pero nunca nacen. No pueden nacer de nuevo. Necesitamos o necesitas del sacrificio de Cristo y del Espíritu Santo. Hay quienes ya tienen el conocimiento del sacrificio de Cristo. ¿No se habla mucho de eso? Claro que se habla mucho de eso. Pero hay quienes les falta el Espíritu Santo. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. A la falta de alguno de ellos, del agua o del Espíritu Santo, no puedes llegar a la salvación. Si te falta alguno de ellos, no puedes llegar a la salvación. Porque es necesario que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El siguiente texto, por favor. Para que todo aquel que en él cree. Cuando uno le cree a Dios, por eso le decía que Nicodemo se veía muy formal, a lo mejor, y auténtico en su forma de dirigirse a Jesús. Rabí, le dice. Pero no, si le hubiese creído a Cristo, no le estuvieran predicando esto. Se lo predicaron. Porque no era un seguidor de Cristo. Era a lo mejor un oyente, a lo mejor uno del lado de Jesús, vamos a decirlo así, pero no estaba convertido a Dios. Y así les pasa a muchos de los presentes. Son simpatizantes de Cristo, pero no llegan a ser cristianos. Porque para que tú te conviertas a Cristo, tienes que creerle. Y cuando tú le crees, lees la palabra, y si vas a los pecados, si tú le crees a Cristo, los dejas. Si tú le crees, te arrepientes. Si tú le crees, le obedeces. Pero como no hay esa obediencia, como no hay ese creer, entonces todo se va para atrás. Y podemos venir 20,000 veces a un lugar y no va a pasar nada. Porque no hay la obediencia de Dios en la vida de la persona. Por eso te digo que hay muchos Nicodemos entre nosotros. Si tú reconoces que eres un Nicodemo, te lo estás aplicando esta palabra para ti. Porque yo me la apliqué a mí, por la gracia de Dios. ¿Sí? No es algo que tú puedas provocar, sino es algo que Dios trae, y que Dios muestra, y que Dios te enseña, y Dios te guía. Volvemos al punto, si la falta de alguno de estos, no se puede llegar a la salvación. Es necesario que nazcas, Nicodemo, del agua y del Espíritu.
Si falta alguno de ellos, no hay salvación. Ahora vamos a hablar de la responsabilidad que Dios le puso al Espíritu Santo. O sea, es decir, la luz de Cristo, o la luz que es Cristo, le delegó la responsabilidad al Espíritu Santo para que podamos ver. Juan capítulo 16, en el verso 7, por favor, si lo puedes poner. Dice así, voy a leerlo todo, porque son 7 versos que voy a leer, y luego lo vamos así por el tiempo, porque pues hay que explicarlos un poquito, ¿no? Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Siguiente, por favor. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Voy a profundizar un poquito estas verdades. Miren, si tú estás buscando realmente una vida cristiana, una vida en Cristo, la luz que vino al mundo le delegó la responsabilidad al Espíritu Santo. Y aquí está la evidencia. Juan 16:7, regrésalo por favor. Si puedes regresar al verso de Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y hago una pregunta, ¿esto ya sucedió? ¿Y dónde está el Espíritu Santo hoy en día? ¿Dónde está? ¿En dónde está? Está en medio de nosotros. Está en la tierra. Está en la tierra. Por eso no es difícil buscar a Dios. Yo lo enviaré. Y aquí, y esto ya se cumplió. Entonces quiere decir que aquí está en medio de nosotros. Verso siguiente, por favor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo en la vida de la persona? Te va a convencer de pecado. ¿Hacia dónde te va a llevar? Hacia un arrepentimiento. ¿Sí? Es decir, el autorizado para llevarnos a Cristo es el Espíritu Santo. Jesús le delegó la verdad de cada uno de nosotros. O sea, es decir, el Espíritu Santo sabe cómo vives, sabe dónde andas, sabe lo que haces, lo que tu corazón tiene, lo sabe. Él te conoce aunque tú no le conozcas a Él. Y esa es una maravilla de Dios. Es algo grande delante de Dios. Porque ¿quién puede conocer el corazón del hombre sino Dios? ¿Por qué te puedes arrepentir? ¿Por qué te llegas a arrepentir? Por la guianza del Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, no podrías llegar a Cristo. Hay quienes dicen, no, es que yo quiero ser cristiano, pero no quiero dejar mis pecados. No se puede. No se puede. Aunque conozcas la doctrina de la salvación, no se puede.
Porque tienes que pasar por esta parte, el ser convencido de pecado. Y eso no gusta a la carne. Eso no le gusta a las personas. Tú sabes que Nicodemo estudió tantos libros y todo para que le digan a lo último, ¿sabes qué? Tienes que nacer de nuevo. Y lo pusieron de cabeza. Porque toda su doctrina, todo su conocimiento, ¿de qué sirve? De nada. Es que yo vengo de cuna evangélica. Yo vengo de cuna de oro. Muchos de ustedes vienen de cuna de oro en la iglesia evangélica. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿De qué sirve? ¿Qué mérito tiene Cristo en eso? Nada. Es que yo sé la Biblia, yo ya la leí. ¿Y qué mérito tienes? ¿Te ha convencido el Espíritu Santo de pecado? No. Entonces, ¿qué mérito hay? ¿Sabes que los Nicodemos son muy estudiosos? Pero no quieren nada con el Espíritu Santo. Porque no quieren ser expuestos para que sus obras, así es. No les gusta ser señalados. No les gusta que les digan las verdades. ¿Se necesita el Espíritu Santo? Sí. ¿Y qué se necesita hacer? Ser expuesto por el Espíritu Santo. Les voy a comentar un testimonio de una persona que pues yo le prediqué un tiempo, y es un testimonio para que no les pase, de veras que recién convertido, de veras que es hermoso la conversión, porque Dios perdona tus pecados, Dios te da luz y entendimiento. En una de mis oraciones, yo tenía un amigo que le prediqué, que le hablaba, y le dije un día, ¿sabes qué? El día que tú conozcas a Cristo, va a cambiar muchas cosas. Y me dijo él, yo quisiera conocer a Dios. Y le dije, y me dijo, y le dije, cuando venga Dios, ¿cómo lo quieres recibir? Y me dice, no, pues yo voy a estar alabándolo, voy a estar contento, voy a estar alegre, voy a estar leyendo mi Biblia y que venga Dios. No, así no viene Dios. Dios viene a convencerte de tu pecado y te viene a dejar en el piso, en la lona, como dicen, noqueado por él, reconociendo que Él es el único y verdadero Dios al que se le merece toda la honra y la gloria, y que nosotros hemos hecho cosas malas delante de Él. Un gusano pasando a tu lugar, así, es más honorable que tú. ¿De veras? La gente piensa que cuando Dios viene a su vida, es que Dios me habló y estoy en la gloria con Dios, en la alabanza. Quítale todo eso. Porque si no eres convencido de pecado, si Nicodemo no es así, le han señalado su pecado, no se va a convertir. Y se va a quedar en la silla. Y va a estar alabando a Dios. Y va a estar en medio de nosotros. Pero no hay cambios. O sea, hay cambios, pero momentáneos. No hay cambios profundos y del corazón. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, va a convencerte. Y dice después que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sigue, por favor. En el siguiente. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Por qué dice este texto? Yo analizándolo y profundizándolo en la vida de Nicodemo, ¿por qué dice esto? Porque Nicodemo sí conocía, perdón, pero no hacía. Y como no hace, no cree. Todo es mecánico. Todo es mecánico. ¿Sí vamos comprendiendo? Si tú creyeras, ya te hubieras convertido. Pero por cuanto no crees, sigue siendo Nicodemo. ¿Sí vamos comprendiendo? Si tú lees la palabra de Dios
y lo que leas, y más bien los evangelios, y no obedeces lo que Cristo dice, tú no le crees. Si no lo obedeces, no lo crees. Si no lo obedeces, no lo vas a hacer. Por eso es muy importante que una persona, lo que lea, lo que escuche, aún en este lugar, lo creas a través de la palabra. ¿Sí vamos comprendiendo? Porque luego después dicen, es que como que Dios no me quiere perdonar, como que, pero no lo crees. Y si el que está buscando agradar a Dios y dejar el pecado, ¿por qué no lo ha dejado? Porque no le cree. Si le creyeras que hay un mundo después de este, o sea, una eternidad, pues, un infierno, si le creyeras que hay un cielo, si le creyeras que hay un juicio, no te quedarías con tus pecados. Buscarías la manera de cómo arrepentirte y buscar a Dios. Esa es la verdad. Es que me falta más estudio. ¿Cuál más estudio quieres? Es que quiero alabar a Dios. Pues vamos a alabar, no sé cuántos años quieres alabar a Dios aquí. 20 años, 15 años. Sabes que no va a pasar nada. Porque el problema no es la alabanza. El problema no es aún la reunión. El problema es el corazón que no cree. Y que se niega a creer. ¿Sí vamos comprendiendo? Por eso es muy importante que los Nicodemos salgan y que pidan ayuda y que se acerquen. Porque no vaya a ser que al próximo Nicodemo lo van a encontrar aquí a la vuelta aquí y le pase algo y seas tú. Y ya no hay remedio, ya no hay marcha atrás. ¿Cuántos Nicodemos no se murieron en la pandemia? ¿Cuántos Nicodemos no se murieron? No buscaron de Dios, porque se quedaron solamente en el conocimiento y no creyeron. Si tú creyeras que Dios te pide que te arrepientas, si tú lo creyeras lo haces, pero por cuanto no lo crees, no lo haces. Y al final te vas a arrepentir, pero no aquí, allá. ¿Cuántos Nicodemos no están arrepentidos en el infierno? Si hubiese yo creído, si hubiese yo obedecido, si hubiera yo hecho esto, si hubiera hecho los cambios. No hay, ya no hay remedio. ¿Qué actitud tomamos ante el Espíritu Santo cuando Él nos reprende de pecado? ¿Qué actitud tienes? Y eso es lo que interesa. Eso es lo que vale el día de hoy. Mira, voy a hacer algunas preguntas, pero si en algunas de estas preguntas te ves falto, pídele perdón. Porque el que convence de pecado no soy yo, no es el predicador. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, va la primera pregunta. ¿Le has echado de menos al Espíritu Santo de tu vida? Y cuando digo echar de menos, es que no le has tomado el valor necesario. O lo has dejado a un lado. Cada reunión que vienes, el Espíritu Santo quiere tratar contigo. Y te rehusas. Y te escudas. Y eso es echarlo de menos. Es no valorarlo. ¿Le has ignorado en la palabra que lees? ¿Le has ignorando al Espíritu Santo cuando Él te muestra? Porque debo decirles, el Espíritu Santo te va a llevar a convencerte de pecado. Y en la palabra cuando la lees te acusa, te señala. Y tú dices, no, es que, y cierras la Biblia y no, es como que algo, y vuelves a abrir y se vuelve otra vez a... Y allí está, y allí está, y allí está, por un tiempo.
Porque luego el Espíritu, si no encuentra esas condiciones, entonces ¿qué hace? Se va y le has ignorado en la palabra. ¿Has ignorado sus advertencias? ¿Has ignorado las advertencias de la palabra de Dios? Cuidado con esto y lo haces. Cuidado con aquello y lo haces. Y Dios está hablando a través de su palabra, a través de una predicación. ¿Has desobedecido la palabra y sus consejos? ¿Has desobedecido la palabra y sus consejos? Porque déjame decirte una cosa, la palabra es para obedecer. Y el que la obedece es porque cree. Y si no la crees, no la obedeces. Y luego dice, es que porque es muy difícil la palabra, es que es muy difícil lo que dice Jesús. Pues es porque estás en la carne. La actitud no es correcta ante el Espíritu Santo. Él te puede ayudar, te puede hacer entender las cosas. ¿Has menospreciado la presencia del Espíritu Santo? Miren, cuando al principio, por eso, qué bueno que no se pusieron primero las alabanzas al principio para alabar a Dios y dar la gloria. Pero te ves una cosa, al principio cuando empezamos a alabar a Dios, de veras, parece que todos son cristianos. Perdón que se los diga, pero parece que todos son cristianos. Y alaban y todo, y hay cantos que nos comprometen con Dios. Y luego no lo hacemos. O sea, menospreciamos la presencia de Dios. Y eso al Espíritu Santo no le agrada. El Espíritu Santo mira en el corazón de cada uno. ¿Qué es lo que le estamos trayendo? Y siempre lo decimos, que traigan un corazón obediente, un corazón que esté buscando de Dios. Pero si tú vienes a las reuniones y no estás trayendo esa expectativa de búsqueda personal de Dios, o vienes a buscar qué vas a pescar o qué vas a agarrar, no sé, en el aire, en el abanico, no sé, algo. Eso no es místico. Dios habla interiormente. Puede ser la alabanza, puede ser alguna reflexión de la palabra. O a lo mejor eres afectado en este lugar por la palabra, pero tú dejas la presencia. Yo me acuerdo que había una instrucción antiguamente que nos decían que cuando termine la reunión, el que quiera ir y que Dios le haya mostrado algo, que mejor terminado la reunión se vaya a su casa y que medite la palabra. Y era bueno, era un consejo muy bueno. Porque si eres afectado aquí por el Espíritu Santo, su presencia, el Espíritu Santo va a estar en tu casa también. Y ahí va a seguir el trato, la relación con Dios, la relación con el Espíritu Santo para llevarte a convencerte de pecado y ver tu vida cómo está. ¿Sí vamos comprendiendo? La presencia de Dios, el Espíritu Santo, se menosprecia en tu vida. Y eso hace, porque eso de que, ay, estuvo hermosa la palabra, me habló Dios, no lo sigues. Quieres venir el próximo domingo para volver y ¿sabes qué puede pasar? Emoción. Y al rato estás en emoción y no en la búsqueda de la verdad. Y hasta puedes llorar. Hay gente que, es que hermano, lloré. Bueno, y si lloraste, o sea, ¿qué pasó? Sí, pero te convencieron de pecado. Es que lloré. Eso no es una evidencia. Eso no es una evidencia. Llorar, pues, cualquiera, ¿no? Te pones a llorar y te salen las lágrimas. Pero eso no es una afectación del Espíritu directamente. Pero si tú me dices, no lloré, pero vi mis pecados, vi mi vida, vi cómo estoy delante de Dios, y lo seguí en mi casa, y el lunes me siguió afectando, y el martes también, y el domingo vengo, y sigue esta afectación, tienes la presencia del Espíritu Santo cerca de ti. Afecta la palabra por obra del Espíritu Santo. Por eso, si han menospreciado su presencia,
¿Has hecho las cosas que te dicen y las haces de mala gana? Restituye. Como no me queda de otra, lo hago. Eso no es así. No es por lo que te digan, sino porque lo tienes o lo debemos de hacer porque Dios se lo merece. Porque nosotros le fallamos a Dios. Porque Él es justo y nosotros merecemos el infierno. Esa es la verdad. Y por buscar agradar a Dios y ponerlo en primer lugar a Él, hacemos lo que Él nos dice. Restituye, haz esto, quita esto, pon esto, perdona. Haz las cosas como debe de ser. Pero si las haces de mala gana, es que voy a restituir, sí, voy a restituir, pero lo hago de la manera que yo pienso, que yo creo. No, al estilo de Dios. ¿Cómo lo haces? Luego hay malas restituciones. Y el Espíritu Santo se contrista. Ni siquiera, a veces, por ejemplo, una de las cosas que el religioso le están diciendo, tienes que restituir. Bueno, restituyo, pero tengo que decir el pecado que hice. O sea, robó, ¿no? El religioso roba, ¿no? Y dice, tengo que decir que robé. Pues claro que lo tienes que decir porque es el pecado. Pero es que no lo quiero decir. Hay algo en el corazón. Me da pena, solo pedir disculpas. Oiga, jefe, le pido pedir disculpas. ¿De qué? Son disculpas nada más. Y vas con el Espíritu Santo y le dices, Señor, voy a pedir disculpas. Malas restituciones. No es así. Es al estilo que Dios diga. Como Dios diga. Y Dios dice que si robaste, ve y dile a la persona, hice esto, hice aquello. Y eso nos gusta a la carne. ¿A quién le gusta que le estén acusando de las cosas que hizo? A la carne no le gusta. Por lo anterior, la actitud correcta es que te arrepientas y le pidas perdón a Dios de todas las cosas. Aún si has contristado el Espíritu Santo, porque aunque conozcas la doctrina de salvación, no te sirve de nada si el Espíritu Santo no está allá. Vamos a lo que sigue. En el siguiente texto, por favor. Que el Espíritu Santo va a convencer de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Juan, sigue por favor. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es decir, que el diablo ya no tiene parte ni suerte. Sigue por favor. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Sigue por favor. Pero cuando venga, ¿quién va a venir? Ya está aquí. Ya está aquí el Espíritu Santo. Y esto ya se cumplió. Cuando venga, ¿Él qué va a hacer? Te va a guiar a toda verdad. A toda verdad. Él te va a mostrar los pecados, pero te va a mostrar también cómo lo tienes que hacer. Una vez una persona, es un testimonio así, de una persona de un grupo, le prediqué a un joven que tenía un grupo de muchachos que les predicaba, como una reunión de jóvenes, ¿no? Pero era el líder de los muchachos. Y me dijo él, yo sé que estoy mal delante de Dios. Ya estaba siendo afectado por el Espíritu Santo, ya estaba viendo sus pecados. Y le dije, qué bueno. Y me dice él, pero como doy temas a los jóvenes, como hago esto, como hago aquello, pues yo creo que Dios me va a perdonar rápidamente. No lo sé, le dije. Deja que Dios termine esa obra en tu vida. Conforme fue pasando el tiempo, la persona dejó esa guianza del Espíritu Santo. Lo que empezó como un arrepentimiento
se convirtió en una desgracia para su vida, porque no se llegó a convertir a Cristo. Y eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. Aún de los convertidos. Si perdemos, y ustedes lo saben, si pierdes la guianza del Espíritu Santo, ¿quién te va a guiar a la verdad? Nadie. Seremos sabios en nuestra propia manera de pensar. Haremos cosas hasta indebidas, porque estamos en una actitud de soberbia con el Espíritu Santo, o contra el Espíritu Santo. ¿Sí vamos comprendiendo? La guianza del Espíritu Santo no es solamente para la conversión, es para toda la vida de nuestra existencia y seguramente para cuando estemos con el Señor. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando Él venga, eso ya se cumplió, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Las cosas que habrán de venir, entre otras cosas también. Pero si vamos entendiendo, entonces esos Nicodemos que levantaron su mano, tienen que buscar la guianza del Espíritu Santo. Tienen que buscar la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, conforme a la palabra, y no experiencias emocionalistas o experiencias de que, es que yo pienso que así tiene que ser. Eso no sirve, porque Él te guiará conforme a su palabra. Por eso todo lo anterior y esas actitudes que hablamos es para que tú te arrepientas y pide el perdón a Dios de todas esas actitudes que has tenido. Repito, si le has echado de menos de tu vida, arrepiéntete. Si le has ignorado en la palabra, arrepiéntete. Si le has ignorado en sus advertencias, si has desobedecido la palabra y sus consejos, si has menospreciado su presencia, arrepiéntete. Y aún los que han buscado a Cristo, si han pasado por esto en estos últimos días, que se arrepientan. Porque el Espíritu Santo nos guía no todos los domingos, no entre semana, un día a la semana, es todos los días, a todas horas, la presencia de Dios la llevamos. Y si Él nos va a reprender por algo que no hicimos o por algo que hicimos que estuvo mal, tener en cuenta que el Espíritu Santo nos puede reprender. Hay gente que no le gusta ser reprendida. No, es que tiene que venir el pastor y el ministro a decirme las cosas. No. Él te guiará a toda verdad. Y puede usar a una persona inconversa para amonestarte. ¿Sí o no? A través de esa persona te puede amonestar. Un hermano le dice a otro hermano, ¿sabes qué? Debes de mejorar en esto, no está bien. Si no hace caso, si el Espíritu Santo movió a esa persona para llamarle la atención y no lo hace, ya no anda conforme al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer muchas cosas. No necesariamente te tiene que estar, es que el hermano más espiritual me tiene que venir a reprender. No es cierto. Él te va a guiar a toda verdad. Y a unos que esperan, es que yo voy a entrar en la cámara secreta, en la presencia del Señor, y ahí Dios me va a revelar todas las cosas que no hice bien. No es cierto. Si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, dice la carta de Juan. Si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Dios nos puede reprender a través de otras personas. No busques las emociones. No busques las emociones. Busca la obediencia. Busca la diligencia. Como vimos la semana pasada, busca el poner en práctica la palabra de Dios. Busca la diligencia, la obediencia en hacer las cosas, pues poner en práctica las cosas de Dios y la palabra de Dios.
Lo que Dios te muestra a través de su palabra, hazlo. Si tienes que restituir, restituye. Si tienes que pedir perdón, perdona. Si tienes que pasar por alto el agravio, lo pasas. Pasas por alto el agravio. Y de todo corazón. ¿Cuál fue el final de Nicodemo? ¿Cómo terminó Nicodemo? ¿Hasta dónde nos deja ver la palabra de Dios? Juan capítulo 19, verso 39, por favor. Y con eso terminamos. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, o sea, lo aclara la escritura para que no vaya a ver que hay otro Nicodemo por allá, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. En la muerte de Jesús, en la sepultura de Jesús, Nicodemo ya no vino de noche, ahora vino de día. Por eso les dije, salgan los Nicodemos, dejen de estar de noche, dejen que sean alumbrados por la presencia de Dios. Y posiblemente fue uno de los que envolvió el cuerpo de Jesús. Porque él al él trayendo la mirra y todo eso, ¿no? Dice la escritura, no está así, pero posiblemente es uno de los que contribuyó para la sepultura, para preparar el cuerpo de Jesús después que ya había sido ya se le había ido la vida. Vino uno, en este caso, tal vez le habrá dicho, ¿sabes qué? Ayúdanos, ¿no? Porque él venía caminando y venía con todo eso, y entonces lo habrán incluido posiblemente, ¿sí? Pero él vio a Jesús a la luz bajar de la cruz. Él lo vio, porque fue a su sepultura. Y al tercer día, seguramente habrá escuchado de la resurrección de entre los muertos. Así que salgan los Nicodemos, que no se escondan, que la luz de Cristo les espera. Si tú eres sincero, si tú estás buscando el perdón de tus pecados, la ayuda personal que necesitas, se te puede ayudar, se te puede atender. Y los Nicodemos que siguen adentro de la oscuridad, también luz les resplandeció, como dijimos al principio. Tierra de Zabulón y de Neftalí, luz les resplandeció. También hay oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza, porque después ya no se puede hacer más. Una vez ya abandonado el cuerpo, ya no ¿quién te puede ayudar? Demasiado tarde. ¿Sí? Vamos a terminar con una pequeña oración y meditando y pensando todo esto.